Hola, mi nombre es Matías Meira y voy a ser el presentador de este trabajo titulado Monitoreo de la corriente diferencial para la detección de cortocircuitos entre espiras en transformadores de potencia. Soy uno de los autores junto a Guillermo Bocio, Raúl Álvarez, Enrique Monbelo y Carlos Berucci. Los transformadores de potencia son uno de los componentes más importantes de los sistemas de potencia. Son equipos costosos que requieren protecciones capaces de detectar fallas internas y quitarlo de servicio para evitar daños importantes. Las fallas pueden ser en los bushings, que generalmente son catastróficas, en el sistema de refrigeración, en el conmutador bajo carga, puede haber daños en la cuba o inconvenientes con el aceite, o también en la parte activa del transformador, esto es, en los devanados y núcleo. En este trabajo nos enfocamos en las fallas en la parte activa, las cuales pueden llegar a alcanzar hasta un 50% de las causas de falla de un transformador, y más precisamente nos vamos a enfocar en el cortocircuito entre espiras. El desafío de las protecciones es evitar quitar de servicio innecesariamente al equipo ante falsas alarmas, aunque deben actuar ante fallas incipientes, por lo que es un tema complejo de abordar. Históricamente, el relé de protección diferencial se ha utilizado como protección primaria de la mayoría de los transformadores de potencia. La protección diferencial siempre protege la parte de la instalación comprendida entre los transformadores del lado primario y del lado secundario. Si la falla se da fuera de la zona, la corriente diferencial del transformador no cambia. En cambio, si la falla se da dentro de la zona de protección, la corriente diferencial varía, dado que la corriente primaria es mayor que la secundaria, haciendo que actúe la protección. Sin embargo, ciertos factores afectan el rendimiento del relé diferencial, como pueden ser los errores en la relación y precisión de los TI o errores debido a la posición del conmutador bajo carga. Esto hace que el relé actúe solo a partir de un número considerable de espiras en cortocircuito. Los relés diferenciales han ido evolucionando desde los relés de sobrecorriente hasta los relés porcentuales con restricción armónica. Esta evolución, que es una mejora en la sensibilidad de detección de cortocircuitos entre espiras, se dio al hecho de la incorporación de los relés digitales. Esto permite incorporar nuevas estrategias de detección, ya sea midiendo corrientes solamente o midiendo tensiones también. Con estas estrategias es posible detectar cortocircuitos que involucran del 0,5 al 4% del devanado, aunque su costo computacional es medio elevado, producto de las operaciones matemáticas que requieren, o en el caso de las que emplean las tensiones, no son posibles de implementar en todas las subestaciones, ya que no en todas se mide la tensión instantánea a ambos lados del transformador. Bajo este contexto, en este trabajo se propone una alternativa a estos métodos. Para el desarrollo vamos a analizar las corrientes de excitación de un transformador trifásico de 20 MVA, 69/12,4 kV, conexión delta estrella. Aquí se pueden ver las corrientes para las tres fases a medida que cambia la posición del tap en un ensayo offline. Los patrones y las diferencias que se observan son típicas de un núcleo tipo columnas. En este trabajo se propone una adaptación online de este ensayo a partir del monitoreo continuo de las corrientes diferenciales. Para ello se definen tres factores determinados por la relación entre la corriente diferencial de cada fase respecto de un valor de referencia, que puede ser la corriente de excitación de un ensayo de aceptación en fábrica, una prueba FAT. Este factor para cada fase, que es un fasor, varía con la tensión de línea, que no se mide en este caso, y con el estado de carga del transformador. Por este motivo, se propone un indicador de falla que es la suma vectorial de los tres factores, independizándose así de la carga y de la tensión de entrada o posición del tap. Esto se debe a que las fluctuaciones de las corrientes diferenciales van a ser iguales para las tres fases, tal como se observa en esta figura del ensayo de corriente de excitación. Para determinar el ángulo de las corrientes, al no medir las tensiones, se propone tomar como referencia una de las corrientes y obtener el desfasaje relativo de las otras dos. Implementando este único indicador de falla sobre el transformador de 20 MVA que usamos, vamos a ver el comportamiento para el caso de una sola espira en cortocircuito franco. En azul se tiene el indicador resultante para el caso sin falla y para las distintas posiciones del tap. Y en rojo el indicador de falla para la fase S, que es la columna central. Se puede ver la variación de la amplitud identificando la falla,
y, como en este caso la referencia de corriente es la fase R a 0 grados, la fase T está a 120 grados y a 240 grados, el indicador identifica la fase con falla. Si se analiza el efecto del desbalance de tensión sobre el indicador, acá se puede ver su valor para un desbalance del 4%, donde la tensión de la fase R es del 94%. El indicador se ubica, como es de esperar, para este caso, a 180 grados de la referencia de la fase de baja tensión, aunque, a diferencia del caso anterior con falla, la amplitud del indicador es reducida. Para validar esta estrategia, se realizaron resultados experimentales sobre un transformador trifásico de 10 kVA, de núcleo tipo columnas, 50 Hz, conexión delta-delta, de 380/400 volt. La relación entre espiras es de 260 a 273 vueltas por bobina. Este transformador está especialmente construido para simular cortocircuitos entre espiras en distintas posiciones y distintas bobinas del transformador. Los casos de estudio que se abordarán van a ser cortocircuito entre 2, 4 y 9 espiras del lado secundario de la fase S y la fase T, es decir, de la columna central y la columna lateral, todo del lado de alta tensión. Las condiciones del ensayo van a ser que la corriente en el lazo de falla va a estar limitada a 1 por unidad, es decir, la corriente nominal mediante la inserción de resistencias limitadoras. El transformador se va a alimentar con su tensión nominal y se va a analizar el desempeño en vacío y cuando alimenta una carga resistiva de 0,66 y 1,33 por unidad. Para el primer caso de estudio, se puede ver en negro el indicador para la condición sin falla de amplitud reducida. Cuando se produce una falla, el indicador se orienta hacia la fase con falla y crece en amplitud, siendo más notorio para el caso con falla en la columna central. Para el caso del cortocircuito entre 4 espiras, el indicador tiene el mismo comportamiento, con un crecimiento en amplitud. Se proponen, para este caso, 3 regiones de condición a partir de la amplitud del indicador, determinando la condición aceptable en verde, la condición dudosa investigar en amarillo y la condición de alarma tomar acciones correctivas en rojo. Para el caso del cortocircuito entre 9 espiras, el indicador sigue creciendo en amplitud y para esta severidad de falla en ambas fases la condición es de alarma. En esta figura se muestra la variación temporal de las amplitudes del indicador para las distintas severidades de fallas y fases, para una carga del 66%. Además, se identifican las zonas de los límites de condición. Puede verse que, salvo para el caso de 2 espiras en cortocircuito de la bobina exterior, el indicador siempre da condición de alarma o alerta en el momento que se produce la falla. Como conclusiones, ya llegando al final, se puede decir que en este trabajo se propone un único indicador de cortocircuitos entre espiras capaz de identificar la severidad de la falla y la fase afectada. Una de las ventajas del indicador es que no requiere la medición de tensión, la cual mencionamos no siempre está disponible. Además, el indicador es prácticamente independiente de la posición del tap y del estado de carga. El indicador es capaz de detectar cortocircuitos que involucran del 1.5 al 3.3% del devanado de acuerdo a la fase afectada. Esto, comparado con un relé diferencial convencional seteado con valores típicos, es más sensible, ya que el relé no actuó para estas condiciones de falla y lo hizo recién para una falla que involucra el 7,33% del devanado. De todos modos, este indicador no se plantea como un sustituto al relé convencional, sino como una herramienta de diagnóstico complementaria. Como trabajo futuro, se prevé estudiar el comportamiento del indicador ante transitorios del transformador y fallas externas. Además, se revisarán los límites propuestos del indicador para condiciones de red y carga desbalanceadas. Muchas gracias por su atención.